Saludo mis queridos alumnos. Como muchos de ustedes pudieron ver en las publicaciones que hacíamos en las páginas, muchos de sus compañeros le era imposible ver las explicaciones que yo les hacía en las diferentes diapositivas cuando les grababa los videos por diferentes razones. ¿De acuerdo? Es por eso que incluso algunos también de sus compañeros así lo pidieron. Me pidieron que lo hiciera en forma de video. Entonces aquí estamos haciendo un video para ustedes. Entiendo que entrar a YouTube es mucho más fácil muchas veces que descargar actualizaciones para los diferentes programas y poder visualizar adecuadamente cada uno de los temas. Entonces, de todas maneras tenemos que continuar donde estábamos. Espero que después de haber pasado estos días de descanso, ahora vamos a retomar ya lo que son nuestras clases. Estos videos no serán muy largos. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve o cortos posible, no más de 30 minutos. Y si por casualidad necesitamos pasar más de 30 minutos, haremos según la cantidad de secciones que sean necesarias. ¿De acuerdo? Entonces, en el tema de hoy, lo que nos toca a nosotros hablar es de la mujer en el deporte, la participación de la mujer en el deporte. Ustedes tienen su material, pueden irlo viendo juntamente cuando yo lo voy explicando, así le pueden ir dando pausas para que puedan entender y comprender, pero vamos a hacer un poquito ágil, ¿de acuerdo? Entonces, la participación de la mujer en el deporte, eso lo hemos podido ver que realmente la mujer ha tenido un sinnúmero de participación a lo largo de los años en diferentes actividades deportivas. Entonces, y ha participado de manera directa o indirecta en lo que es la realización del deporte. Ahora bien, ¿por qué la participación de la mujer en el deporte ha sido tan limitada? O sobre todo en sus inicios, hay diferentes teorías. Originalmente se hablaba mucho de que los factores sociales se pudo determinar que era uno de los más influyentes en la participación de la mujer en el deporte. Como podemos ver, dentro de esos factores sociales se hablaba mucho de que la ropa que se necesitaba para participar en el deporte exponía a la mujer más de lo que ella debería poder exhibir, y por eso no se le permitía la participación en el deporte. Otras de las razones que decía era que afectaba su salud, que una mujer cuando hacía deporte, esto ocasionaba cambios en ella que iba en contra de su salud. Pero realmente habían factores de la tradición masculina que son los que más han influenciado en limitar la participación de la mujer en el deporte. Muchos de ustedes dirán que ya eso hoy en día no se ve, que ya hoy en día no se ve esa limitación que que ya la mujer participa libremente en el deporte. Pero realmente yo le pregunto, cuando nosotros vemos, o cuando muchos de ustedes ven a una mujer, una niña que quiere jugar baloncesto o quiere jugar pelota, ¿qué es lo que piensan? O cuando vemos a un varón que quiere hacer ballet, ¿qué pensamos de él? Entonces todavía hoy en día hay muchas limitaciones en el aspecto cultural para la participación libre de la mujer en el deporte. Realmente, si nosotros cogemos los promedios de edad de participación, de iniciación en el deporte, vemos que los niños comienzan a practicar actividades deportivas a muy temprana edad, 4 o 5 años por lo general, pero las niñas comienzan a participar en la actividad deportiva después de los 10 años, ya sobre todo cuando ha alcanzado su pubertad. Entonces esto no le permite a la mujer desarrollar en igual condiciones sus habilidades motrices como lo puede hacer con el niño que ya desde los 4 o 5 años y a veces hasta antes ya está participando en el deporte. Entonces, como podemos ver, todavía hoy en día existen muchas limitaciones para que la mujer
o la niña pueda participar libremente en las actividades deportivas. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos. Recientemente, en unos Juegos Olímpicos, tuvimos los Juegos Olímpicos Juveniles, y allí pudimos apreciar cómo lamentablemente un atleta, por costumbres de su país, no pudo participar en un evento, en una eliminatoria para una medalla en unos Juegos Olímpicos, porque en su país no le permitían que ella desvelara su pelo. Entonces, como podemos ver, hay muchas cosas que todavía hoy en día todavía nos están afectando con relación a los aspectos sociales de la participación de la mujer en el deporte. Entonces, pero nosotros podemos ver que una mujer bien entrenada, con las mismas cualidades y con las mismas oportunidades, puede hacer cualquier actividad que un hombre pueda hacer. ¿De acuerdo? Hay diferencias entre el hombre y la mujer, pero la mujer puede hacer todo lo que haga el hombre en el ámbito deportivo, pero el hombre no puede hacer todo lo que hace la mujer en el ámbito deportivo. Y por ejemplo, ahí tenemos lo que sería el nado sincronizado. Se ha intentado hacer equipos de nado sincronizado masculino, pero no ha sido fructuoso por el hecho de que las características morfológicas de la mujer y del hombre son diferentes, y esto le da una ventaja en esa disciplina deportiva a la mujer que no la tiene el hombre. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo a medida que va pasando el tiempo, ¿de acuerdo? Vemos como la mujer, a medida que va participando más, va entrando a más temprana edad y va recibiendo mejores entrenamientos, como por ejemplo en la carrera del maratón, como los tiempos, vemos por ejemplo en el 1963, cuando estaban iniciándose las mujeres en el ámbito competitivo, vemos que el tiempo de la mujer era una diferencia de un 37%, de 2 horas 15 minutos a 3 horas 37 minutos que hacía la mujer. Pero a medida que la mujer se ha ido entrenando, vemos, por ejemplo, ya que para el 2000 la diferencia es mucho menor. Y esto es debido a que la mujer ya ha tenido mayor acceso a lo que es a los entrenamientos deportivos. ¿De acuerdo? Y así lo podemos ver nosotros en diferentes competencias, diferentes eventos a lo largo de los tiempos. Entonces, ahora bien, hay algunas cosas que tenemos que entender y aclarar. Lo primero que tenemos que entender y aclarar, que los genitales femeninos de la mujer no sufren ninguna alteración por la práctica deportiva. Hay muchas personas que creen que dicen que sí. Ahora, la producción endógena de testosterona produce una diferencia física entre ambos sexos. Entonces, como todos saben, la testosterona es la hormona que ayuda al desarrollo de la masa muscular. Los dos sexos producen, pero el sexo masculino produce, el hombre produce mayor cantidad de testosterona que la mujer, y esta es una de las razones por las cuales el hombre tiene mayor desarrollo de masa muscular y por ende también mayor desarrollo de fuerza. ¿De acuerdo? Básicamente, esta es donde radica la diferencia de las capacidades motrices entre ambos sexos. ¿De acuerdo? Ahora, el entrenamiento, sí se ha podido ver que el entrenamiento de manera regular puede tener algunos efectos, y lo veremos en el segundo video, cuando estemos hablando de la triada de la mujer deportiva. Algunos efectos que puede tener el entrenamiento regular e intensivo en las mujeres, que puede alterar su funcionamiento orgánico, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel de las hormonas, y un efecto transitorio en lo que es la capacidad reproductiva de la mujer. Ahora bien, como dijimos antes, la mayor diferencia está por la producción hormonal, y eso crea diferencias de capacidades tanto en el hombre como en la mujer. Por ejemplo, podemos ver que hasta los 12, 14 años, o sea, hasta la pubertad, hasta la edad en la que se comienza esa producción hormonal, no existe una gran diferencia entre el hombre y la mujer. Vemos que los niños y niñas pueden participar indistintamente en actividades deportivas, ¿de acuerdo? Y por eso se hacen actividades mixtas, con igual rol y responsabilidad, tanto en el varón como en la hembra, porque no existe esa producción hormonal de testosterona, esa diferencia de producción hormonal. Ya cuando se alcanza la pubertad, que estamos hablando de 12, 14 años, normalmente la hembra madura gonadalmente primero que el hombre,
y tiende a avanzar un poquito, pero luego el hombre, cuando alcanza su madurez sexual, entonces comienza a desarrollar esas cualidades que les caracterizan. Y vemos que no hay gran diferencia entre estatura, peso y las circunferencias en la anchura de los huesos y los pliegues cutáneos, o sea, son básicamente igual. La diferencia importante en el tamaño y la composición corporal entre niños y niñas comienza a aparecer, como le acabamos de decir, después de la pubertad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos algunas grandes diferencias entre ambos sexos. No vamos a entrar en muchos detalles, ustedes lo tienen en su material, ustedes pueden leerlo, pero podemos ver cuáles son las diferencias de esas capacidades respiratorias, aeróbicas y todo lo demás, ¿de acuerdo? Léanlo en el material y podremos seguir adelante. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, hay algunas que son mayores, hay otras capacidades que son mejores en el hombre que en la mujer. Hay algunas diferencias estructurales, por ejemplo, el esqueleto de la mujer es más pequeño, la estatura es más baja, las piernas son menos arqueadas, los hombros son más estrechos en la mujer, los brazos con mayor ángulo de carga, tienen una menor masa muscular y las piernas son más cortas en la mujer. Los hombros son más estrechos, pero las caderas son más anchas. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, la oblicuidad de la pelvis, aquí tenemos la biomecánica de la mujer, son menos eficientes por esa diferencia de la cadera. La realización de los ejercicios lo hace menos eficiente. Entonces, algunas características específicas que podemos ver es que, por ejemplo, con relación a la fuerza general de la mujer es un 25 o un 30% menos que con relación a la del hombre. Ahora bien, en los antebrazos es donde nosotros tenemos, por ejemplo, la diferencia es un 50%. En el tronco, aquí vemos la diferencia, por ejemplo, los músculos extensores de un 60%, el deltoide y los brazos y eso un 80%. La mayor diferencia de fuerza entre hombre y mujer está en los miembros superiores y la menor diferencia de fuerza de hombre y mujer la podemos encontrar en los muslos, ¿de acuerdo? Y como les decíamos, todo esto está en relación a la cantidad de masa muscular que cada uno puede desarrollar. Y que podemos ver que las mujeres pueden desarrollar bastante masa muscular a nivel de los muslos. Y es por ello que la diferencia de fuerza en esta porción, este segmento corporal, es menor. Entonces, el aparato respiratorio de la mujer es menos eficaz por las características anatómicas. Tiene el tórax más pequeño, los pulmones más pequeños, entonces la capacidad ventilatoria es menor, por ende eso hace que para el mismo esfuerzo alcance una frecuencia respiratoria mayor que la mujer, ¿de acuerdo? Entonces, en las condiciones hemodinámicas, estas están predominantemente coordinadas o condicionadas por las características hematopoyéticas, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver nosotros, por ejemplo, la mujer, el corazón es más pequeño que la del hombre, alrededor de un 10 a un 20%. El gasto cardíaco, por ende, es mucho mayor, porque a expensas de la frecuencia cardíaca. También la mujer tiene un corazón más pequeño y, por ende, ante el mismo esfuerzo, tiene que aumentar su frecuencia cardíaca mucho mayor que el hombre. Esto hace que aumente también el gasto cardíaco. Entonces, el volumen sanguíneo en la mujer es de 58 mililitros por cada kilogramo de peso en promedio, mientras que el del hombre es de 64 mililitros por kilogramo de peso. Como podemos ver, en cantidad total de sangre, el hombre tiene en promedio mayor cantidad de sangre que la mujer en condiciones normales. Entonces, el volumen por minuto es menor hasta los 10 años de edad. La frecuencia cardíaca un 80% mayor que en el hombre. Esto limita también su rendimiento físico, porque al tener una frecuencia cardíaca más elevada, el tope lo alcanza mucho más rápido y por ende la compensación ante mayores esfuerzos también se va a ver limitada por esta diferencia. Entonces, aquí en esta gráfica lo que estamos es simplemente simplificándole todo eso que hemos dicho de esas diferencias hemodinámicas de la mujer. Como podemos ver, el volumen sanguíneo o la cantidad total de la mujer es menor que la del hombre. Ya eso lo vimos.
los niveles de glóbulos rojos en la mujer son menores. Por ejemplo, aquí podemos ver que la mujer tiene alrededor de 4 a 4.5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Sin embargo, en el hombre tiene de 4.5 a 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Entonces, también las concentraciones de hemoglobina en sangre dentro de los glóbulos rojos podemos ver que el de la mujer es de alrededor de 0.86% y el del hombre es de 1.16%. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, la mujer tiene menos cantidad de sangre total, menos glóbulos rojos y menos concentración de hemoglobina. ¿Ok? Entonces, hay otras características que tienen a la mujer que inciden mucho en su rendimiento deportivo, y uno de ellos es el conocido como el síndrome premenstrual. Se le llama síndrome premenstrual, síndrome a un conjunto de patologías o enfermedades o alteraciones a la salud que se presentan en conjunto, se presentan agrupadas y asociadas bajo determinadas condiciones. Entonces, el síndrome premenstrual son todas aquellas sintomatologías que presenta la mujer antes de que le llegue la menstruación. Esto normalmente puede ocurrir unos 5 o 7 días antes de que le llegue la menstruación. Entonces, ese síndrome premenstrual, y veremos más adelante el por qué eso. Por ejemplo, el síndrome premenstrual produce un bajo rendimiento físico, hay un aumento de la presión intraocular, hay variación del peso corporal hasta 4 libras, perjudicando el salto y la carrera. Hay una incapacidad de concentración, breves episodios que pueden significar la victoria. Hay una serie de situaciones que se da con la mujer en el síndrome premenstrual. Por ejemplo, vamos a dibujar un gráfico. Vamos a hacer acá un gráfico. Partiendo del ciclo menstrual de la mujer, un ciclo normal en una mujer tiene aproximadamente unos 28 días. Entonces, el primer día de su ciclo, hablamos de un ciclo, porque es algo que se repite cada cierto tiempo. Normalmente, esto puede variar de una persona a otra por diferentes razones. Entonces, en el día 1, que comienza el ciclo, la mujer va a tener un sangrado de aproximadamente unos 5 días. 5 días de sangrado. ¿De acuerdo? Luego de ese sangrado, entonces, que es el periodo menstrual. Luego del periodo menstrual, nosotros vamos a tener una serie de procesos, ¿de acuerdo? Hasta que se repita. Entonces, aquí a los 14 días aproximadamente, entonces se produce la ovulación, aproximadamente a los 14 días. Entre la ovulación y la menstruación hay 14 días. Las variaciones en el ciclo menstrual ocurren en este periodo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ciclo menstrual? El síndrome premenstrual no es más que el periodo preparatorio de la mujer para su menstruación, que son 5 días antes aproximadamente. Aquí, como se va a producir una pérdida de líquidos, de fluido durante la menstruación, el cuerpo comienza durante estos días a retener líquidos a nivel corporal por acciones de diferentes hormonas. Comienza a hacer retener líquido para que cuando llegue el periodo menstrual, esto no afecte las capacidades vitales de la mujer. Entonces, cuando se presenta la menstruación, por eso es que podemos ver que una mujer puede durar de 3 a 5 días con un sangrado menstrual, y esto no afecta su rendimiento de mayor manera. Pero aquí es cuando más se afecta su ciclo deportivo, ¿de acuerdo? Entonces, y esto es lo que causa que disminuya el rendimiento, ese acúmulo de líquido, esa retención de líquido. Con ese síndrome premenstrual hay dolores de cabeza, hay dificultad para concentración, hay aumento de peso corporal, hay cambio de humor, hay una serie de sintomatologías que presenta la mujer
cuando está en este periodo. Y esto es lo que aumenta también la presión intraocular, aumenta 4 libras. Imagínense ustedes tratar de correr o saltar con 4 libras de más, ¿de acuerdo? Y la incapacidad para concentración, los dolores de cabezas. Entonces, ¿pero qué características tiene la mujer con relación al hombre? Por ejemplo, es más constante, más sensible, atiende mejor, responde mejor a los halagos, es más atenta a las sugerencias, responde mejor a las recomendaciones con relación al hombre. ¿Ok? Entonces, hay diferentes disciplinas que por su intensidad del trabajo pueden afectar la salud, como dijimos anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, por ejemplo, el ballet y la danza producen amenorrea, son socialmente aceptadas, nadie las acusa, el deporte sí, por ignorancia. Hay pacientes que son evaluadas por los médicos del deporte. ¿Qué pasa con la amenorrea, sobre todo en estos deportes? Y no solamente en la danza y en el ballet, en los deportes donde la composición corporal, la belleza corporal es parte de lo que se evalúa. También lo vemos mucho en gimnasia, en nado sincronizado, donde la imagen corporal se evalúa dentro del proceso competitivo. Entonces está muy frecuente esas alteraciones, la producción de la amenorrea y en sentido general lo que llamamos la triada de la mujer deportiva. Veremos más adelante en qué consiste la triada de la mujer deportiva, ¿de acuerdo? Porque es importante que se entienda este proceso de todas estas alteraciones que sufre la mujer durante su actividad deportiva. También hay algunos deportes donde, por las características propias de la mujer, su ciclo menstrual, la pérdida de sangre con la menstruación, hay que sufren, comparándolas con el hombre, con una deficiencia de hierro. Y por eso es que, por ejemplo, vemos en las fondistas y semifondistas, los niveles de concentración de hierro son más bajos que en el hombre con relación a otras disciplinas deportivas. Pero también se adjudica no solamente al problema menstrual, sino también a que se pierde hierro en la sudoración, y muchas veces también se asocia a dietas inadecuadas o porque existe una mala absorción del hierro a nivel intestinal. Hay diferentes razones a las cuales se asocia ese déficit de hierro en las mujeres que practican esos deportes de larga duración. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿qué queremos aclarar aquí? Como podemos ver, si comparamos atletas con población general, podemos apreciar que independientemente de las que no son atletas, entonces podemos ver que siempre las atletas van a tener mejores niveles sanguíneos de concentraciones de hierro que con las que no son atletas, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir que independientemente de que tengan menos concentraciones de hierro en sangre que otras disciplinas, pero siempre van a estar por encima de la población general, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que la pérdida de hierro, hay diferentes vías por las cuales se está perdiendo el hierro. Se puede perder por la orina, por el contacto de los pies con el suelo, por la destrucción, los traumas, los microtraumas que se sufren, las turbulencias de la sangre por el aumento de la frecuencia cardíaca, se rompen glóbulos rojos y esto produce una pérdida por esa turbulencia, y diferentes razones o pérdidas graduales, ¿de acuerdo? Entonces el tratamiento es simplemente una dosificación adecuada de hierro permanente. Mi recomendación para ustedes es que pongan este problema en manos de un especialista, ya sea un médico deportivo, ya sea un nutriólogo, ya sea un médico general, pero que sea un médico que vea el manejo de esto, porque hay algunas situaciones especiales con relación al hierro y la ingesta de hierro, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo se relaciona la participación de la mujer en el deporte tomando en cuenta su ciclo menstrual. Ya vimos que la mujer tiene en promedio unos 3 a 5 días de sangrado y cómo puede influenciar esto y todo su ciclo menstrual en lo que es en la participación deportiva. Entonces, lo primero que tenemos que entender y aclarar es que el flujo
el flujo de la menstruación no es una contraindicación para que la mujer participe en ámbitos deportivos, ni siquiera en natación, ¿de acuerdo? Ni siquiera en natación, porque todo está controlado. El sangrado no es más que un exudado, ¿de acuerdo? Que por gradiente de presión es que desciende. Y por eso cuando se practica natación, la presión del agua no va a permitir que se produzca el sangrado. Entonces, la mujer puede participar sin ningún problema en cualquier actividad deportiva. No hay contraindicación para la realización de actividad deportiva. Ahora podemos ver cómo se produce, cómo el ciclo menstrual afecta el rendimiento deportivo, que es lo que comenzamos a explicar ahorita. Por ejemplo, aquí podemos ver que, recordando que el ciclo menstrual tiene unos 28 días, entonces los primeros 5 días en la tensión premenstrual, como podemos ver, la capacidad física de la mujer es mínima. Recuérdense que hablamos que en este periodo premenstrual, esos 5 días antes de la menstruación, hay un aumento de los niveles de líquido sanguíneo. La mujer retiene mucho líquido y por eso el dolor de seno, dolor de cadera, dolor de cabeza, dolor intraocular, por el aumento de la presión por la retención de líquido. Entonces, esas 4 libras de más en promedio que tiene una mujer, eso es un lastre que va en deterioro de su rendimiento deportivo. Y por eso es que podemos nosotros, esos 5 días cuando la mujer tiene un menor rendimiento deportivo, que son estos 5 días que le estuvimos explicando acá, ¿de acuerdo? En estos 5 días premenstruales es cuando la mujer tiene su menor rendimiento. Durante el flujo menstrual, ya el rendimiento deportivo comienza a incrementarse, ¿de acuerdo? El flujo la capacidad de trabajo durante el flujo es mucho mayor que previo al sangrado menstrual. Ahora bien, cuando la mujer tiene una mayor capacidad de trabajo es cuando se encuentra después de pasar a la menstruación. Hay unos 10 días aproximadamente, donde la mujer tiene su mayor rendimiento deportivo, porque ahí comienza lo que es la influencia de los estrógenos, la influencia estrogénica. Y esto es cuando la mujer comienza a prepararse. Fíjense que coincide con el día 14 de la ovulación. El cuerpo se está preparando para su mayor estrés, que es el embarazo. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí en el día 14 la mujer no se embaraza, esa influencia estrogénica cesa, ¿de acuerdo? Entonces comienza lo que es el proceso de la influencia progesterónica, que es este periodo después donde ya comienza la degeneración del óvulo, comienza el proceso degenerativo para lo que es ya la menstruación y la limpieza, por así decirlo. Entonces, como podemos ver, en estos 10 días es cuando la mujer tiene su mayor capacidad física de trabajo, que es en el periodo de la influencia estrogénica. Y donde tiene su menor capacidad de trabajo es en el periodo premenstrual. Esas son las 2 fases críticas para el rendimiento deportivo de la mujer en el deporte, que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, como decíamos anteriormente, hay diferentes disciplinas deportivas donde la participación de la mujer se ve afectada por las exigencias propias del deporte, e inclusive la salud de ella se ve afectada por las exigencias propias del deporte, ¿de acuerdo? Como le mencionábamos anteriormente, gimnasia, natación, ballet, danza, patinaje, estas disciplinas donde la apariencia física de la mujer es puntuable y es evaluada para determinar los resultados finales de la competencia. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes razones por las que se puede presentar esta situación, ¿de acuerdo?
Y aquí vemos, por ejemplo, en las familias numerosas, chicas atletas y delgadas, peso reducido, escasa proporción de grasa, enfermedades físicas, deficiencia y estrés psicológicos. En las mujeres fondistas podemos ver que esto es un estudio que se estuvo realizando, el 19% tenía un ciclo irregular, 25% no menstruaban, luego 4 días tuvieron sus hijos y embarazos normales. ¿Qué queremos decir de eso? Que aunque el estrés competitivo produzca las alteraciones, todos estos cambios son reversibles, ¿de acuerdo? Son reversibles, estos cambios hormonales. En West Point, en la Academia Militar de West Point de las mujeres, a los 2 meses de ingresar, para que ustedes vean cómo esto afecta, y es un asunto de adaptación al entrenamiento deportivo y las características energéticas disponibles para lo que es todo el funcionamiento. Vemos que el 75% de ellas a los 2 meses de entrar eran amenorreicas, o sea, no tenían su menstruación. Pero a los 15 meses solamente el 8% de ellas continuaban siendo amenorreicas. Eso quiere decir que el resto se fueron adaptando al entrenamiento, fueron haciendo los ajustes orgánicos necesarios y por eso pudieron volver a tener una menstruación normal. Entonces, aquí vemos algunos trastornos, el ciclo anovulatorios, oligomenorrea, amenorrea transitoria. Esos son conceptos que ustedes pueden muy bien buscarlos en el diccionario para que entiendan a qué nos referimos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos cómo, aquí lo que estamos diciendo, que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos del 1956, 10 de 26 mujeres estaban embarazadas, no sabían que estaban embarazadas. De 26 mujeres que participaron en esos primeros Juegos Olímpicos, 10 estaban embarazadas y luego tuvieron sus hijos sanos. O sea que incluso la actividad deportiva no afecta el embarazo. Claro, ojo aquí, cuidado. Estamos hablando de mujeres que estaban acostumbradas a hacer actividad física. ¿De acuerdo? No fueron mujeres que comenzaron a hacer actividad física de alta intensidad con el embarazo. Eran atletas que estaban embarazadas y no lo sabían, ¿de acuerdo? Entonces, en las mujeres activas hay menos casos de dismenorreas y de complicaciones del embarazo y del parto, porque el cuerpo está acostumbrado a ese estrés. Entonces, hay algunas medidas que hay que tomar: el buen interrogatorio, buena evaluación, hacerle sus pruebas de embarazo, ¿de acuerdo? Tener un control de su ciclo menstrual, dándole anticonceptivos orales, preferiblemente. Y esto permite, los anticonceptivos permiten el ciclo predecible, saber cuándo y en qué momento va a producirse el ciclo, porque se lleva un control de su ciclo menstrual. Incluso en algunos países todo esto se planifica para que la mujer compita en su periodo de mejor condición física, ¿de acuerdo? Como vimos, en el periodo de influencia estrogénica. Entonces hay algunos riesgos de los controles con anticonceptivos orales, y sobre todo esto es uno de los principales que afecta el rendimiento deportivo, es por el aumento del peso corporal, ¿de acuerdo? Puede reducir el rendimiento aeróbico máximo y se pueden producir en algunos casos de trombosis, es lo que se han hecho algunos estudios. Como podemos ver, durante el embarazo las mujeres no deben practicar actividades deportivas. Esto puede traer malformaciones, ¿de acuerdo? Y competitivas, pero ya hablamos con relación a este sentido. No es necesario que una mujer embarazada se abstenga de tener relaciones sexuales, en algunos casos incluso se recomienda. Entonces, si la mujer está acostumbrada a hacer ejercicio, no se prohíbe ni siquiera en el primer trimestre, que es el periodo de mayor riesgo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando las condiciones de salud así lo permitan. Entonces, lo que tenemos nosotros es que individualizar lo que es el seguimiento en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos esa parte
Y ahora vamos a terminar este video aquí y vamos a hablar entonces nosotros de lo que es la triada de la mujer deportiva. En la siguiente parte vamos a hablar de lo que es la triada de la mujer deportiva, ¿de acuerdo? Entonces ya ustedes saben, la segunda parte la veremos ahora. ¿Ok? Gracias.